El día de hoy vamos a ver la primera parte del webinar titulado Python en entorno de Anaconda. En este webinar vamos a ver un poco acerca de Python, entornos virtuales y Anaconda. Quizás lo primero es preguntarnos qué es Python o por qué Python. Python es un lenguaje de programación multiparadigma que en la última década ha tenido una de las mayores tasas de crecimiento. Es fácil verlo, ¿no? Porque tiene una sintaxis muy sencilla y tiene una fácil curva de aprendizaje. Y además ofrece una excelente oferta en diversas áreas de programación, como por ejemplo en Big Data y Data Science. Específicamente, también tenemos el área de desarrollo web, tenemos el área de Machine Learning, que son como las tres áreas principales en las cuales la gente busca a Python como primera opción. Pero también tiene mucha fortaleza en otras áreas como seguridad informática, testing y QA y videojuegos. Específicamente la de testing y QA es interesante porque Python permite hacer mucho scripting, permite automatizar muchas cosas. Entonces son todas estas áreas las que han llamado a una gran comunidad y han llevado el desarrollo de este lenguaje a niveles muy altos. Pero con eso mismo conlleva ciertas represalias y ciertas consideraciones que tenemos que hacer. Con Python actualmente tenemos que hacer tres consideraciones que yo pensaría que son las principales. La primera es el manejo de versiones de Python, porque como sabremos hay un salto generacional muy grande entre Python versión 3 para arriba y versión 2, ¿verdad? Aparte, si ya vieron la vez pasada que tuvimos el webinar de Scan Code Toolkit, es un poco complicado manejar las versiones de Python a pie, digámoslo así. Tenemos que tener una herramienta que nos permita fácilmente cambiar la versión que estamos utilizando, ya sea en el proyecto en el que estamos o de manera global. La segunda consideración que tenemos que tener es que se tiene que llevar un manejo de paquetes de alguna manera. Esto, por ejemplo, en otros lenguajes, como por ejemplo en Node, lo vemos con NPM, lo vemos en Ruby, o sea, lo vemos en diferentes cuestiones porque es algo común. O sea, empaquetar software que se puede utilizar en otros proyectos es súper común. Y también tenemos otro problema con esto y son las versiones de esos paquetes. Tenemos que saber cómo manejarlos y cómo irlos llevando, ¿sí? Yo creería que lo tercero que debemos de considerar al usar Python es si utilizar entornos virtuales, lo cual es muy recomendado. Si nunca los han utilizado, creo que este es un momento excelente para comenzar a hablar de ello. Ok, quizás comenzamos con eso, ¿no? ¿Qué es un entorno virtual? Pues es una copia de una configuración de Python que se puede ver de manera atómica. ¿A qué nos referimos con esto? Pues sencillo, nosotros tenemos, por ejemplo, en esta imagen una imagen base específica que tiene un lib y un python.exe. Y lo que vamos a hacer es hacer tres entornos virtuales alrededor de esta base, digámoslo así. Uno que se va a llamar BEM1, BEM2 y BEM3, ¿sí? Esos son tres entornos separados que los podemos ver incluso de manera atómica, o sea, los podemos ver como que están aislados uno del otro. Entonces, por ejemplo, en estos entornos virtuales nosotros podemos realizar instalación de dependencias y solamente esas dependencias se van a instalar en el proyecto como tal, ¿sí? Pero quizás lo vamos a ver un poquito más con las herramientas que les voy a presentar ahorita acerca de Python, ¿sí? En Python existen un sinfín de librerías y un sinfín de herramientas que podemos utilizar, pero las que yo les quiero traer a la mesa el día de hoy son PyEnv, VirtualEnv, pip, que ya lo trae Python, obviamente, lo más probable es que lo hayan utilizado. La combinación de pip y virtualenv, que se llama pipenv, que es desarrollado incluso por la misma empresa que desarrolla Python. Y últimamente quiero enseñarles Anaconda, ¿sí? Pero vamos a comenzar con esto en específico. Vamos a retomar este diagrama un poco después, pero aquí lo que vamos viendo es que hay como tres pilares específicos, ¿verdad? Lo que les mencionaba lo primero, las versiones de Python están a la izquierda, entonces esas versiones de Python vemos que se van a manejar con algo que se llama pybemv. Ok, de ahí tenemos la columna de en medio que dice virtualenv, que no, se refiere al manejo de entornos virtuales. Y por último tenemos a la derecha, o sea, en la tercera columna, tenemos pip, que representa el manejador de paquetes. Ok, vamos a comenzar entonces con qué es PyEnv y por qué nos sirve para el manejo de versiones. Bueno, pues es una herramienta que fácilmente nos permite cambiar la versión de Python globalmente, o sea,
que donde sea que vayamos a ejecutar cualquier comando de Python, tome esa versión, o nos permite cambiarla específicamente en un proyecto, o sea, en un directorio. ¿Sí? Entonces, a esto mismo podemos verlo para entornos virtuales con VirtualEnv, que es una herramienta que nos permite crear entornos aislados de Python. Sí, o sea que podemos crear, por ejemplo, un directorio que se llame Partial1, y ese directorio que hemos creado va a tener una copia específica de todos los paquetes que nosotros le pasemos y toda la configuración que nosotros le pasemos. Tenemos también un plugin que nos permite unir las dos cosas anteriores, o sea, nos permite unir la potestad de manejar las versiones de Python y la potestad de crear entornos virtuales. Este plugin se llama PyEnv-VirtualEnv, y específicamente, no lo mencioné antes, pero PyEnv solamente está disponible para sistemas Unix. Aquí es donde vamos viendo un poco la ventaja de utilizar algo como lo que habíamos hecho de WSL, porque eso nos permite acceder a la gran cantidad de librerías y de herramientas que están disponibles para sistemas operativos en base a Unix, como sería, por ejemplo, un Ubuntu. ¿Sí? Vamos a continuar. Quizás hablar un poquito acerca de pipenv, que es lo que les mencionaba, que es la combinación de pip y virtualenv. O sea, estamos sumando manejador de paquetes y manejador de entornos virtuales. La única cosa que tenemos que considerar acá es que este pipenv sí es dependiente de la versión global que estemos utilizando de Python. O sea que pipenv no puede cambiar la versión de Python, sino que él está supeditado por la versión que le estemos dando de Python. ¿Ok? Ya vemos cómo podemos ir combinando las cuestiones. ¿Vea? Podemos ocupar, por ejemplo, pipenv con pyenv. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Si lo vemos de una manera diferente, por ejemplo, vemos cuál es la diferencia entre pipenv y pyenv más virtualenv, es la siguiente. Pipenv crea instancias aisladas de entornos de pip. En cambio, pyenv más virtualenv crea diferentes virtualenvs que múltiples proyectos pueden utilizar. Para que lo veamos de manera visual, lo podemos ver así. Ok, a la izquierda tengo pyenv con virtualenv, que si nos damos cuenta, arriba tenemos como un contenedor donde tenemos las versiones diferentes de Python que estamos manejando con pyenv. Específicamente en el lado izquierdo tenemos una versión de Python 3.7 y también una versión de Python 3.8. Entonces nosotros podemos venir y crear un entorno virtual de cualquiera de esas dos versiones de pyenv que nosotros querramos. Y ese entorno virtual lo podemos copiar y configurar en el proyecto que nosotros querramos. ¿Sí? Y así es como funciona virtualenv unido con pyenv. A diferencia de lo que tenemos al lado derecho, siempre estamos manejando la versión de Python con pyenv. Y si nos damos cuenta, tenemos ahora tres versiones de Python: una Python 3.7, una Python 3.8 y Python 3.6. Y lo que estamos haciendo entonces es, al utilizar pipenv para crear los entornos virtuales, estamos creando una versión nueva de pip cada vez que vamos a hacer un entorno virtual. ¿Sí? O sea que no estamos creando una plantilla, sino que estamos creando una versión como tal exactamente para ese proyecto. Ok, vamos a continuar. Quizás es un poco interesante preguntarse ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿en qué figura Anaconda en todo esto? Si ya tenemos cubierto todo, ¿no? Ya podemos manejar versiones de Python, ya podemos manejar paquetes y subversiones, ya podemos manejar entornos virtuales. Entonces, ¿para qué me sirve Anaconda? Bueno, Anaconda es, digamos, una perspectiva diferente a todo esto que hemos estado manejando. Anaconda es una distribución de Python desarrollada por Continuum Analytics. Ahora esta empresa se llama Anaconda también. Por si en algún momento encuentran ese término, Continuum Analytics, es la empresa que desarrolla Anaconda. En sí, Anaconda es una suite de código abierto que abarca una serie de aplicaciones, librerías y conceptos diseñados para el desarrollo de ciencia de datos y demás cosas. Digamos que Anaconda está específicamente centrado en ciencia de datos, pero también tiene muchas
otras, o sea, como coincide con muchas otras áreas, las herramientas que ya vienen disponibles en Anaconda. Es una distribución de Python que funciona como un gestor de entorno, un gestor de paquetes y posee una colección de más de 720 paquetes de código abierto. Esto lo podemos visualizar un poco más de esta manera. Anaconda está basado en algo que se llama Conda, que es el núcleo que permite funcionar todo esto. Conda está escrito en Python. Y tenemos, por ejemplo, una versión mucho más liviana que Anaconda que se llama Miniconda, que mucha gente le gusta más porque, como les digo, si ustedes, su enfoque no es como tal ciencia de datos, sino que necesitan utilizar Conda por su facilidad y su manejo, como es un framework tan completo, pueden utilizar Conda directamente o pueden utilizar Miniconda, pues, o sea, es mucho más liviano y compartimentalidad. Y tenemos al contrario Anaconda, que es la versión completa con todos los paquetes disponibles. Entonces, si vemos cómo se estructura Anaconda como tal, tenemos lo siguiente. Viéndolo de abajo para arriba, como les mencionaba, Conda es el núcleo de todo esto. ¿Sí? Es lo que nos permite que todo esto funcione, pero encima de eso tenemos librerías específicas para ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos las librerías de Data Science, las librerías de Analytics and Scientific Computing, las librerías de Visualization y las librerías de Machine Learning. Y arriba de eso tenemos Anaconda Project, que específicamente nos sirve para la encapsulación de proyectos y diferentes cosas. Y por último tenemos Anaconda Navigator, que es la interfaz visual que nos presenta Anaconda cuando nosotros comenzamos a trabajar con ello. Todo esto que he mencionado hasta ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle en la siguiente sesión. Por el momento solo necesito que tomen todo ese tiempo para asimilar la información. Yo sé que es bastante, pero podemos comenzar como a idearnos, ¿no? Porque puede que ustedes hasta este momento solamente hayan utilizado Python de la manera en la siguiente. O sea, lo instalaron, pues vieron que pueden instalar dependencias, yo qué sé, hicieron un proyecto en Qt o Tkinter, o sea, no sé, hicieron un proyecto y ya, solo lo corrieron y así ya estuvo. Y de repente vieron que lo podían hacer con PyInstall, lo podían hacer un portable, ya. Y solo hicieron eso. Pero Python tiene muchas más herramientas, pues. Y específicamente, como les mencionaba al principio, debido a su gran comunidad, ha ido evolucionando todas las herramientas que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos disponible esta herramienta que se llama pipenv, que se hizo como una necesidad para unir la funcionalidad de pip con la funcionalidad de virtualenv. Y siempre tenemos a disposición PyEnv, que nos permite cambiar las versiones de Python. Pero de nuevo, estas son como digamos las versiones que yo recomiendo de estas herramientas, pero existen forks de estas mismas herramientas que ofrecen otras cosas, ¿no? Entonces es un mercado súper grande de diferentes cosas que se nos pueden ofrecer de herramientas. Así que esto sería todo por esta sesión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.